Inesperado acto de mi nuera. Descubrí su increíble transformación tras un café derramado. Doña Ana siempre había enfrentado la vida con una sonrisa y un platillo caliente en la mesa, pero aquel día, la atmósfera en su hogar se sentía cargada de tensión. Valeria, su nuera, parecía un volcán a punto de erupcionar, y mientras ambas preparaban café, la incomodidad impregnaba el aire. Ana quería ofrecer palabras de aliento, inspirar confianza en una joven brillante que dudaba de su capacidad. Sin embargo, cada intento de conversación se desvanecía como el vapor del café. Valeria era el reflejo de una lucha interna, una joven de 28 años, atrapada entre sus sueños y las exigencias de un mundo que no siempre creía en ella. El aroma del café llenaba la cocina, pero el sabor amargo de la incertidumbre era inevitable. Doña Ana observaba a Valeria, notando cómo sus manos temblaban al sostener el currículum que había preparado para una entrevista crucial. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana cuando, en un momento de distracción, el café se derramó violentamente. La tinta se escurrió, manchando el documento, destrozando no solo el papel, sino también las esperanzas de Valeria. La desesperación se reflejó en su rostro, un despliegue de angustia que se apoderó del corazón de Ana. No podía permitir que esto lo arruinara todo. Doña Ana tomó una respiración profunda, cuestionándose cómo ayudar a Valeria a ver su propio valor. La presión era palpable, entre la mancha de café y los sueños frustrados, cada segundo parecía aplastar la confianza de Valeria. Ana recordó sus propios fracasos, cómo había enfrentado la adversidad con determinación. Pero, en el fondo, también estaba la pregunta inquietante: ¿podría realmente inspirar a alguien que había sido menospreciado en su propia familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria, con el corazón en la garganta, sintió que el mundo se le venía encima. A su alrededor, la cocina de Doña Ana, que solía ser un refugio, se convirtió en un campo de batalla interno. ¿Sería suficiente lo que había hecho hasta ahora? ¿Podría un error tan pequeño como aquel café derramado arruinar su futuro? La presión de cumplir con las expectativas familiares la agobiaba. Cada consulta a su mente le decía que no era buena suficiente. La sombra de la duda se instaló en ella como un visitante no deseado, y con cada instante que pasaba, su fe se desvanecía un poco más. Aunque Doña Ana intentaba alentarla con su sabiduría, Valeria se encontró atrapada en un laberinto de pensamientos negativos. La lucha era más que profesional, era la búsqueda de su voz, el deseo de ser vista y valorada. La incertidumbre resonaba en su mente, llenando cada rincón. ¿Realmente podría diferenciarse en un mundo donde tantos ya habían bajado la guardia? Aquel café derramado, una pequeña tragedia, se tornó en telón de fondo para una batalla más grande que ambas compartían, una lucha por la autoaceptación y la valentía, un dilema que trascendía cualquier error. Ana sintió que el peso de la desesperación la oprimía, y en la confusión de emociones, se preguntó si podría soportar ver a Valeria rendirse. El día de la entrevista se acercaba y la distancia entre las dos mujeres parecía leerse en el silencio de la cocina. Mientras la esperanza comenzaba a desvanecerse, una pregunta emergía en el aire: ¿cómo ambas podrían encontrar la fuerza para enfrentar el futuro, una vez más juntas, a pesar de las sombras? Todo estaba en juego, y el siguiente movimiento definiría su camino. Así, el destino de ambas pendía de un hilo, esperando un giro inesperado que cambiaría todo para siempre. Valeria se sentó en el córner de la cocina, la mirada perdida en la mancha oscura que se expandía por su currículum.
La tarde iba cayendo y la luz dorada atravesaba las ventanas, pintando el lugar con un aire de calma que contrastaba con su agitación interna. Se sintió como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas, incapaz de moverse con la elegancia que se suponía debía tener. La presión de esa entrevista inminente le robaba el aliento, y ahora, tras el incidente del café, se preguntaba si alguna vez podría recuperar la confianza que había perdido. Doña Ana, observando a su nuera, sintió una punzada de dolor. Sabía que las palabras de aliento eran importantes, pero también comprendía que a veces, las acciones hablaban más que 1000 frases. En su mente, se dibujaba un plan. Juntas podrían convertir este obstáculo en una oportunidad. Sin embargo, el temor a que Valeria rechazara su ayuda la hizo vacilar. Valeria, ¿qué tal si utilizamos este momento para ver el lado positivo? La voz de Ana era un suave susurro en el caótico torbellino de pensamientos en la mente de Valeria. La joven alzó la vista, un destello de incredulidad en sus ojos. No entendía cómo podía encontrar algo positivo en un currículum destruido y un futuro incierto. Pero Ana tenía algo más que decir. Cada error trae consigo una lección. ¿Qué tal si inspiramos una nueva hoja en blanco? Valeria, aunque escéptica, sintió curiosidad. Ana siempre había tenido una forma de mirar la vida que desafiaba la lógica simple de lo malo y lo bueno. El brillo del optimismo de su suegra era un rayo de luz que podía ser la salvación que necesitaba. Juntas, comenzaron a hablar sobre las capacidades y experiencias que Valeria había acumulado a lo largo de los años. Entre risas nerviosas y lágrimas furtivas, Ana guió a su nuera a redescubrir sus pasiones. Mientras hablaban, Valeria dejó caer las murallas que la habían oprimido, aceptando que había valido la pena esforzarse incluso si el resultado era incierto. Era un nacimiento, la habilidad de abrazar la vulnerabilidad como una fuerza y no como una debilidad. El ambiente cambió. La cocina, que había sido un sitio de desesperación, se transformó en un espacio de posibilidades. Valeria decidió crear un nuevo currículum, uno que reflejara su verdadero potencial, que incluyera no solo las habilidades tangibles, sino el espíritu de quien realmente era. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que había un fuego dentro de ella que nunca había explotado. La confianza, antes ahogada, comenzaba a resurgir, aunque, por supuesto, seguía siendo frágil. El café derramado era ahora su recordatorio personal de que lo inesperado también podía abrir puertas. A medida que los minutos se convertían en horas, las dos mujeres compartieron historias de superación, de momentos en los que se sintieron al borde del abismo pero que lograron salir adelante. Cada relato ayudaba a formar un puente entre sus experiencias, uniendo sus luchas y fortaleciendo su lazo. Finalmente, al terminar de dar forma a aquello que valía la pena mostrar en su nuevo currículum, Valeria sintió un renovado sentido de propósito. Comprendía que había podido restar poder a un pequeño incidente, había encarnado su resiliencia y iluminado el camino hacia adelante. Poco después, el teléfono sonó, anunciando que el momento de la entrevista había llegado. Los escalofríos regresaron, esta vez con un matiz distinto, una mezcla de nervios y determinación. Valeria se sentía viva, lista para enfrentar lo que viniera, sin importar las dudas que quedaban. Pero antes de salir, una última inquietud la asaltó. ¿Y si no lógralo? ¿Y si esta vez resulta igual que antes? Una voz sombría se coló entre los pensamientos empoderados que había cultivado. Ese cuestionamiento, inquietante y agradable al mismo tiempo, resonó mientras ambas mujeres se miraban con intensidad. La valía de Valeria no dependía de una entrevista, sino de quien se convertía con cada esfuerzo. La puerta se abrió, y un suave viento entró, trayendo consigo un aroma nuevo. En ese instante, Valeria comprendió, había una gran lección tras el café derramado que aún debía descubrir. Mientras salían la una al lado de la otra, con el viento soplando en sus rostros, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría Valeria cruzar esa línea entre el miedo y la confianza,
y encontrar su verdadero camino? El desenlace de su viaje apenas comenzaba, y el futuro se vislumbraba incierto. El trayecto hacia la oficina del entrevistador se sintió como un viaje a otro mundo. Aunque Valeria había tomado la decisión de afrontar su futura carrera con renovada determinación, los latidos de su corazón resonaban en su pecho como un tambor. Cada paso resonaba con la nostalgia de lo que había perdido, pero también con la esperanza de lo que estaba por venir. Con la mano aferrada a su nuevo currículum, que ya no era solo un documento, sino un mapa de su propio viaje, sentía que la hoja en blanco ofrecía más que simple papel, era la promesa de nuevas oportunidades. Cuando llegó al edificio, la ansiedad chocaba contra el optimismo cultivado en su hogar. Se acercó a la recepción, respirando profundamente, intentando calmar la tempestad dentro de ella. Al dar su nombre, las palabras del entrevistador resonaban en su mente: lo que importa es cómo enfrentas los obstáculos. Era el mantra que había abrazado, y aunque el eco del miedo seguía presente, también lo estaba la fortaleza que había comenzado a forjar. La sala de espera estaba llena de otras caras, todas ansiosas y aguerridas, cada una con su propia historia y expectativas. El sonido del teclado de una computadora resonaba a su derecha. La mirada de Valeria recorrió a los otros candidatos, preguntándose qué las había llevado hasta allí. Había oído que la competencia era feroz, pero a medida que su mente vagaba, se dio cuenta de que ese era el momento perfecto para practicar la técnica que había elaborado con Ana, convertirse en observadora activa. Decidió evaluar no solo a sus competidores, sino también a su propio reflejo en ellos. Había un potencial en cada persona allí. Aquel momento eran personas, no adversarios. Eran como ella, luchando por superar sus propios café derramado. Esa reflexión le dio poder, la convenció de que ninguna entrevista, por dura que fuera, podría definir su valía. Finalmente, fue llamada a la sala de entrevistas. Al entrar, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando un espacio que debía sentirse intimidante, pero que, en cambio, se sintió casi acogedor. El entrevistador, un hombre de mirada penetrante y voz firme, le dio la bienvenida con una sonrisa leve. La conversación comenzó fluida, conversaciones sobre sus experiencias e intereses, pero pronto se tornó más profunda. El entrevistador hizo preguntas incisivas, desnudando las habilidades que Valeria había comenzado a revalorar. ¿Cómo has manejado situaciones adversas en el pasado?, preguntó, con un interés genuino. Fue un momento de revelación. Las palabras brotaron con naturalidad. Valeria recordó el café derramado, pero no como un simple desliz, sino como un símbolo de aprendizaje. Habló de su trabajo en equipo, de la habilidad de adaptarse a cambios inesperados y de cómo había crecido a través de la vulnerabilidad. Su voz, aunque temblorosa al principio, se llenó de orgullo. Cada anécdota contada era un ladrillo más en la fundación de su autoafirmación. Sin embargo, cuando la entrevista llegó a su fin, el espíritu de incertidumbre se deslizó nuevamente en su mente. Esa inquietud la asaltó mientras el entrevistador sonreía con aprobación, dejándola con una advertencia emocional: tendrás noticias muy pronto. Mientras salía del edificio, el sol brillaba con más intensidad. Valeria sintió un orgullo inesperado. Había hecho más que sobrevivir a la entrevista. Había aprendido a confrontar sus propios miedos. Pero a diferencia de lo que esperaba, aquel orgullo iba acompañado de una palabra que merodeaba: ¿es suficiente? Al volver a casa, la valiosa lección que había extraído del caos estaba en su mente. La incertidumbre respecto al futuro lo cubría todo. Sin embargo, un nuevo dilema se gestaba: la búsqueda por no solo ser elegida, sino por definir qué realmente deseaba de su carrera y de sí misma. En ese instante, entendía que aún quedaba un camino por recorrer. El teléfono sonó y una notificación vibró en su bolsillo. Era un mensaje inesperado, un nombre que no había visto en años. La curiosidad le nubló la mente y el corazón se aceleró.
¿Era un mensaje que prometía un nuevo horizonte, o podría ser una trampa del pasado? La inquietud de conocer la respuesta la consumió mientras cerraba el día, dejando en el aire una pregunta crucial. ¿Podría esta nueva conexión poner en juego lo que había comenzado a construir? El sonido del teléfono resonó en la quietud de su habitación, creando un eco en su mente mientras su corazón latía desbocado. Valeria miró la pantalla, sintiendo como las dudas comenzaban a agolparse a su alrededor. ¿Para qué me estará contactando ahora?, se preguntó. La redacción en el mensaje era breve pero contundente. Hola, Valeria. Necesitamos hablar. ¿Te parece si nos vemos mañana? Ese necesitamos hablar se convirtió en una lluvia de suposiciones que martillaban su mente. Aquel nombre, un fantasma del pasado, traía consigo recuerdos ambiguos. Habían sido amigos alguna vez, pero su relación se había desgastado por la distancia y las decisiones que tomaron por separado. Había una mezcla de miedo y curiosidad dentro de ella. ¿Acaso esta conexión del pasado podía interferir en el camino que comenzaba a construir? Esa noche, Valeria reflexionó sobre su situación. Había aprendido a enfrentar con valentía los desafíos, pero el llamado de su antigua amistad representaba un nuevo tipo de incertidumbre. Pasó horas en su escritorio, sopesando si debía seguir adelante con la reunión o negarse. Era una disyuntiva que la hacía cuestionarse qué era más importante, el futuro que empezaba a forjar o las viejas emociones que podrían resurgir. El siguiente día, transcurrió entre la tensión acumulada y los nervios. Se preparó como si fuera a una nueva entrevista, eligiendo cuidadosamente cada prenda. Se miró al espejo y sonrió, recordándose a sí misma la fortaleza que había descubierto. Lo que en un principio parecía un obstáculo, al final se convertiría en una oportunidad de autoconocimiento. La elección fue más que asistir a la reunión, se convertiría en una confrontación con su historia. Al llegar al café, la atmósfera era distinta, olores cálidos, un murmullo de conversaciones lejanos. El corazón de Valeria comenzó a acelerarse al ver a la figura conocida que la esperaba en una esquina. Cuando se encontraron, hubo un instante de silencio, repleto de recuerdos compartidos y miradas que decían más que palabras. La conversación comenzó con descripciones superficiales de sus vidas, pero pronto cayeron en la profundidad. Hablaron sobre fracasos, metas y deseos olvidados. Con cada palabra, Valeria se sentía más como una mujer en busca de su propósito y menos como una persona buscando aprobación. A veces es difícil, pero he aprendido que no tengo que esperar que otros me validen. Estoy en el proceso de definir lo que realmente quiero, confesó con sinceridad. Era un momento de revelación, un diálogo que se tornaba un espejo, reflejando su crecimiento personal y profesional. A medida que la charla avanzaba, Valeria se dio cuenta de que su viejo amigo también había estado lidiando con sus propios desafíos. Había aprendido lecciones de resiliencia, y al reconocer la lucha ajena, encontró el coraje para compartir sus propias vulnerabilidades sin miedo. Repasaron sus trayectorias y Valeria sintió que, al abrirse, se convertía en arquitecta de su propia vida, tomando decisiones en lugar de ser llevada por el tumulto de los acontecimientos. Cuando el café se terminó, fue como si ambos hubieran liberado un peso del pasado. La amistad que parecía perdida encontró un nuevo significado. Pero a Valeria le quedaba una inquietud. Sabía que el aprendizaje no terminaba aquí. Al despedirse, su amigo la miró con intensidad. Las oportunidades suelen presentarse cuando menos lo esperas. No te detengas. Quiero ver hasta dónde llegarás, le dijo. Las palabras resonaban en su mente cuando salió del café. Una mezcla de esperanza y ansiedad la acompañó mientras caminaba hacia su casa. Pero al mismo tiempo, sabía que lo que había compartido con su amigo era una prueba de lo lejos que había llegado, y también una invitación a seguir explorando lo desconocido. Al regresar a su hogar, las preguntas que la atormentaban quedaron a un lado. Ante ella surgía una nueva pregunta, un nuevo dilema que comenzaba a tejerse.
Estaba lista para abrir más puertas en su vida, confrontando amistades y viejos conflictos. La propiedad de su camino estaba en sus manos, y un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de su futuro empleador. ¿Acaso estaba lista para desafiar lo que creía que ya había superado una vez más? Valeria se detuvo en el umbral de su puerta, el mensaje brillando en la pantalla de su teléfono. Hola, Valeria. Estamos listos para iniciar el proyecto la próxima semana. ¿Podrías reunirte mañana para discutir los detalles? Su corazón dio un salto. Esta era la oportunidad que había estado esperando, pero la ansiedad sobre su antigua amistad seguía presente en su mente. En lugar de dejarse consumir por el pánico, eligió canalizar esa energía. Se sentó en su escritorio y comenzó a repasar las notas que había tomado durante su periodo de preparación. A medida que leía, una claridad se fue formando. Decidió que esta vez no sería una mujer indecisa, sino una que se presentaría con ideas concretas y una visión clara de su objetivo profesional. Pasó la noche diseñando un esquema de la presentación, cada sección estructurada meticulosamente, como un arquitecto planificando un edificio. Sabía que un mal paso podría llevarla a sus viejos patrones de inseguridad y duda. Esta vez, no iba a permitir que eso le ocurriera. Mirarse en el espejo ahora era un ejercicio en fortaleza. Su reflejo le devolvía una imagen decidida. Al día siguiente, se encontró en la sala de reuniones, un ambiente que antes le generaba nervios. Esta vez, respiró hondo y recordó las palabras de su amigo. No te detengas. Con cada persona en la mesa, sintió que estaba allí no solo por su experiencia, sino por el valor que había cultivado en las últimas semanas. La reunión fue intensa, intercambio de ideas, aprobación de metas y una lluvia de preguntas que, en un principio, le hubieran hecho titubear. Pero algo había cambiado en ella. Cuando le preguntaron sobre su visión, sintió como la ansiedad se transformaba en confianza. En lugar de dar respuestas cortas, se adentró en su planteamiento, hablando sobre innovación, sobre el enfoque que quería implementar, y cómo eso podría beneficiar a todos. Al terminar, sus colegas la miraban con aprecio. Había desafiado su historia personal y ahora era una voz activa en la mesa. La sensación de haber conquistado ese pequeño miedo la impulsó a pensar en lo que había dejado atrás. Durante años había temido que la distancia con algunas personas de su pasado definiría sus limitaciones. Pero esa creencia estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Al salir de la reunión, se sintió liviana, como si se hubiera despojado de una carga pesada. Se sentó en su coche, contemplando la montaña de posibilidades que se le presentaban. Pero había una voz en su interior que no podía ignorar. Aunque había logrado un avance significativo en su carrera, la situación con su antiguo amigo aún le rondaba. Mientras se dirigía de regreso a casa, la mente de Valeria comenzó a divagar. ¿Cuánto de su éxito había dependido de cerrar ciclos del pasado? ¿Estaba realmente enfrentando sus demonios o había simplemente encontrado una forma de escapar de ellos? La idea de tener una conversación más profunda con su amigo la inquietaba, pero también la llenaba de curiosidad. Podía ser un camino hacia el descubrimiento de sí misma que aún no había explorado. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de su empleador. ¿Te gustaría liderar la primera reunión con el cliente? Hay un proyecto en el que creemos que podrías brillar. Su corazón se aceleró de nuevo. Todo estaba avanzando, pero, ¿a qué costo? Tenía que decidir si quería arriesgarse nuevamente, si estaba dispuesta a abrir más puertas, tanto en su vida profesional como en sus relaciones personales. Tenía la sensación de que se estaba aproximando un nuevo desafío, uno que podría finalmente cerrar viejas heridas y abrir espacio a un futuro más brillante. ¿Cómo manejaría esta nueva etapa que se avecinaba? ¿Lograría balancear su vida profesional sin descuidar su vida personal? No había respuesta clara, pero la incertidumbre se sentía liberadora.
Valeria sintió que lo desconocido la llamaba de nuevo. Fue entonces cuando, al verificar su teléfono, vio que tenía una nueva notificación. Era un mensaje que la dejó paralizada. Hola, Valeria. Quería hablar de nuestro pasado. ¿Podríamos vernos esta semana? Las palabras resonaban en su mente mientras su pecho se apretaba. El pasado que había comenzado a desafiar estaba de vuelta en su vida. ¿Era este el momento de finalmente enfrentar lo ineludible? Valeria tomó un profundo respiro, los dedos temblorosos acariciando la pantalla de su teléfono. Pasaron unos segundos antes de que respondiera. Este mensaje representaba la posibilidad de enfrentar su historia personal, un reto que había eludido durante demasiado tiempo. Al escribir sí, claro, podemos vernos, su corazón palpitaba más rápido que nunca. Ya no se trataba solo del proyecto en el trabajo, era un momento crucial que podría reconfigurar su visión sobre sí misma. Al llegar a su oficina al día siguiente, la mente de Valeria estaba dividida. Tenía que prepararse para la reunión con el cliente que lideraría y, al mismo tiempo, lidiar con el peso de su reunión con su amigo. Cada tarea parecía un desafío monumental, pero ella lo interpretó como una oportunidad para demostrar su valía. La reunión con el cliente prometía ser fundamental para el futuro del proyecto. Se sentó frente a su portátil, revisando sus notas y ensayando mentalmente lo que diría. La ansiedad intentaba acceder nuevamente a su mente, pero esta vez, con su determinación emergiendo, tomó el papel de su antigua amiga y empezó a cuestionarla. ¿Qué hay que temer? Eres competente, tienes ideas valiosas. El momento de la presentación llegó y un ambiente cargado de expectativa invadió la sala. Valeria se levantó, se sintió diferente, no era la niña insegura que siempre se mantenía al margen. Los miembros de la junta la observaban en silencio, expectantes. Al comenzar a hablar, la confianza surgiendo en cada palabra, notó que nuevos niveles de claridad se destilaban en su comunicación. Gráficos, números y proyecciones se entrelazaban en su discurso, pero lo más asombroso fue el salpicón de pasión que inyectó en cada frase. Al finalizar, recibió una ovación silenciosa. Sus colegas, antes escépticos, ahora la miraban con respeto. La aprobación se transformaba en una nueva fuente de energía, mientras la certeza de su capacidad se solidificaba en su interior. El éxito de esta reunión no solo le había demostrado a los demás su talento, sino que había reforzado su fe en sí misma, desmantelando barreras que se extendían más allá de lo profesional. Con la reunión exitosa detrás, Valeria se preparaba mentalmente para la reunión con su amigo. La idea de confrontar el pasado la inquietaba, pero ese mismo nerviosismo también era una señal clara de que se estaba acercando a una transformación. Había recorrido un largo camino y ahora se trataba de cerrar el capítulo que había estado en suspenso. Su examigo era como una sombra que se había insertado en su vida, y ya era momento de desvanecerla. Mientras tomaba un café en la cafetería donde habían quedado, el aroma envolvente de granos recién molidos le dio una sensación momentánea de calma. Valeria miraba por la ventana, analizando lo que realmente quería obtener de esta conversación. ¿Perdón? ¿Claridad? Ambos. Su mente estaba repleta de imágenes del pasado, pero esta vez no estaba sola. Su valentía resplandecía y estaba decidida a utilizarla. Cuando su amigo llegó, sentó su taza frente a ella sin un saludo más que una mirada. ¿Por qué ahora?, preguntó, con una voz llena de cargas pasadas. Valeria sintió que ese primer instante definiría su experiencia, un primer peldaño que la llevaría hacia adelante o hacia un retroceso. Pero ella sabía, en su interior, que no podían seguir adelante sin desmadejar lo que habían sido. Era el momento de la verdad, y su corazón latía fuerte, tanto por el temor como por la anticipación de lo que podría emerger de este diálogo. ¿Estás lista para enfrentar lo que ineludiblemente nos trajo aquí? Su voz resonó en la atmósfera cargada, cruzando ese umbral que, al final, podría redefinir sus futuros.
Al mirar a su amigo a los ojos, se dio cuenta de que esta conversación podría cambiarlo todo. Pero, ¿realmente estaba preparada para las respuestas que surgirían de esta confrontación? El pasado se agitaba a su alrededor, y lo que sucedieran a continuación definiría no solo su relación, sino su camino hacia la plenitud personal. La mirada de Valeria fijada en la taza, sus pensamientos giraban como una tormenta en su mente. Después de un instante de silencio, se sintió impulsada a hablar primero. No he sido la amiga que esperaba que fuera, comenzó, la voz aún temblando. En su interior había una mezcla de arrepentimiento y valentía, un cóctel difícil de digerir. Pero esa revelación era necesaria, un primer paso hacia el cierre. Ha pasado tiempo, y entiendo si estás molesto. He enfrentado muchas cosas desde entonces, y no hay excusa para lo que pasó entre nosotros, continuó, dejando que las palabras fluyeran con sinceridad. La tensión en la mesa se podía cortar con un cuchillo, y su amigo observaba atentamente, buscando el matiz de verdad en sus palabras. La respuesta de él fue un suspiro distante. No se trata solo de lo que hiciste. Para mí, fue el sentimiento de traición, de abandono, declaró, y Valeria sintió que ese golpe contrastante reverberaba en su interior. Esa herida que él expresaba no era solo un eco del pasado, era un reflejo de su propia vulnerabilidad que había evitado reconocer. En lugar de detallar sus propias justificaciones, decidió adentrarse en la raíz de la conexión que habían tenido. ¿Recuerdas aquellos días en los que hablábamos de nuestros sueños? Siempre pensé que serías la persona que me impulsaría a alcanzar los míos, confesó, con una voz que emergía más fuerte, más decidida. Valeria ya no quería permanecer inmóvil en las sombras de su propia historia. Cada palabra se tornaba un arma de reconstrucción en lugar de un muro de defensa. Ella entendía que en esa mesa, rodeada de latidos silenciosos, se jugaba más que una simple amistad, se trataba de la sanación necesaria para que ambos pudieran avanzar. Lo que descubrí sobre mí en este tiempo es que mi camino nunca fue el adecuado sin esa conexión, sin tu apoyo, seguía, sintiendo que la intensidad emocional iba subiendo. Había tomado la decisión de abrirse a la vulnerabilidad, y algo dentro de ella comenzó a cambiar. Estaba dejando atrás piezas de su viejo yo, y aunque el miedo chisporroteaba en su estómago, también había espacio para la esperanza. Tal vez, si podemos superar esto, si puedes perdonar, le sugirió, sus ojos reflejando un nuevo mundo lleno de posibilidades. Sabía que esa elección no dependía de ella, sino de su amigo. En ese momento, Valeria reconoció que el verdadero reto no era solo reconectar, sino también permitir que su propia personalidad floreciera sin las cadenas del pasado. El silencio en la sala hablaba de su relación tensa, pero también de lo que podría ser un resurgimiento. ¿Y si comenzamos de nuevo? Sin resentimientos, solo con la ayuda mutua que siempre soñamos. La idea de una nueva etapa no solo involucraba su amistad, sino su crecimiento personal y profesional. Mientras su amigo ponderaba su propuesta, la medida de su respuesta podía ser el iniciador de una transformación. Valeria se sintió cada vez más segura. No solo tenía el poder de cambiar su futuro, sino que había dado un paso significativo hacia una versión de sí misma más empoderada, capaz de enfrentar los retos de frente. Sin embargo, cuando su amigo finalmente rompió el silencio, sus palabras iban a cambiarlo todo. Valeria, hay algo que necesitas saber sobre mí. La revelación de esa frase trajo consigo un nuevo peso emocional que podría cambiar no solo su relación, sino también el rumbo de su vida profesional y personal. Mientras su corazón se aceleraba, Valeria se preguntó lo que ese secreto podría significar. ¿Estaba lista para recibir otra verdad, o era un riesgo demasiado alto para su todavía frágil estabilidad emocional? La tensión en el aire se volvió densa, como si cada palabra que su amigo pudiera pronunciar fuese capaz de reconfigurar la realidad que Valeria creía conocer. Se sentó erguida, la mente rebosante de preguntas y temores. La incertidumbre la invadía.
Sabía que las revelaciones pueden dar paso a cambios irrevocables, y esa idea la llenó de inquietud. Estoy listo para ser honesto contigo, comenzó él, su voz reflexiva. Valeria sintió que su respiración se tornaba irregular. Necesitaba escuchar, necesitaba comprender, aunque el miedo a la verdad latía fuerte en su pecho. Desde aquel día en que nos distanciamos, he estado luchando con una carga que parece no terminar. ¿Cómo podía una sola frase contener tanta historia? Valeria supo que su propia lucha se había conectado con el hilo del dolor que había decidido ignorar. Quería que la conversación fluyera, que sus emociones encontraran un camino hacia la luz. Pero a la vez, temía el impacto que podía tener sobre sus ambiciones personales. Había comenzado a ver destellos de claridad en sus propias capacidades, y cualquier sacudida podría desestabilizar ese delicado equilibrio. Su amigo continuó: he estado trabajando en un proyecto que guarda el sueño que solíamos compartir. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que no lo estaba haciendo por mí, sino para probarme a mí mismo que aún podía lograr algo. Tu ausencia me hizo cuestionar todo lo que sabía de mí. El eco de sus palabras resonó en Valeria. Esa vulnerabilidad era espejo de su propio proceso interno. Ambos habían estado tratando de reconstruirse desde sus fragmentos, y, a pesar del dolor, el camino hacia su propia autorrealización comenzaba a vislumbrarse. Yo también he estado buscándome, le confesó, asumiendo un registro de sinceridad que la sorprendió a sí misma. Cada revelación que compartían era una oportunidad para que ambos se reinventaran. Se dieron cuenta de que, más allá de lo que había sido su relación, había un potencial para un nuevo comienzo, podría ser la base de un cambio profundo en sus vidas. Sin embargo, Valeria debía enfrentar su propósito con firmeza. Quería crecer, desarrollarse profesionalmente sin renunciar a sus pasiones, sin dejarse arrastrar por el miedo a las emociones. ¿Y si decidimos buscar caminos juntos? Tal vez podríamos fusionar nuestras visiones, propuso Valeria, consciente de que estaba extendiendo una mano que podía llevar consigo el peso del pasado. Pero había en sus palabras un atisbo de claridad, pensamientos que hoy le permitían concebir la recuperación no solo de su amistad, sino de su esencia misma. Los ojos de su amigo se iluminaron. Eso sería increíble, dijo, y el optimismo en su voz hizo vibrar la atmósfera como nunca antes. Podríamos crear algo significativo que refleje nuestras experiencias, unir fuerzas, continuó, vislumbrando el potencial de un proyecto en conjunto que combinara los sueños que una vez compartieron. Aún así, Valeria sabía que esta oportunidad podía anidar más de lo que esperaba. El potencial de colaboración era electrizante, pero también presentaba su propia complejidad. La pregunta estaba sobre la mesa: ¿estaba lista para este compromiso? Había estado tan inmersa en la recuperación personal que pensar en compartir su viaje con alguien más le parecía, al mismo tiempo, una apertura y un riesgo. Necesito tiempo para procesar esto. Reconectar no es solo un regalo, sino también una pesada responsabilidad, le respondió. La transparencia en su voz permitió que la conversación avanzara en un ámbito más profundo. Al final, se dieron cuenta de que ambas trayectorias individuales podían encontrarse en un punto en el futuro, pero precisaban de su independencia para florecer verdaderamente. La incertidumbre del futuro les ofrecía un sinfín de posibilidades, y a pesar de la fluctuación emocional que estaba tomando lugar, Valeria comprendió que la transformación personal no tenía que ser un camino en solitario. Mientras hablaban sobre sus próximos pasos, una chispa de determinación ardía en su interior. De repente, su amigo parpadeó, cortando el hilo de pensamientos constructivos. Pero Valeria, hay algo más que aún no te he contado. Y esto podría cambiarlo todo. Las palabras colisionaron en el aire entre ellos, y Valeria sintió un escalofrío. Su corazón latía con fuerza al enfrentarse a la revelación que podría derrumbar o cimentar su nueva realidad. La penumbra de lo desconocido se cernía una vez más, obligándola a preguntarse si realmente estaba lista para lo que vendría.
El silencio tras la frase de su amigo colmó el ambiente, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para permitir que Valeria procesara la inminente revelación. Sus manos temblaban ligeramente, y se las llevó a los muslos, buscando anclar su inquietud en la calidez de su piel. En esa pausa, la incertidumbre se convertía en una aliada, alimentando su curiosidad. «¿Qué es eso que no me has contado?», preguntó, intentando infundir firmeza a su voz, aunque ésta resonó más débil de lo que deseaba. Había un eco de vulnerabilidad que le recordaba lo frágil que aún era su propio proceso de transformación. Su amigo respiró hondo, el gesto de alguien que lleva semanas cargando un secreto. «He estado hablando con alguien. Un mentor que me ha ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Me ha hecho cuestionar mis miedos y mis prioridades. Me hizo ver que mi lucha no es solo conmigo mismo, sino con lo que creí que debía ser». Valeria sintió un retortijón en el estómago. La noción de que alguien ajeno había influido en sus decisiones juntos le generó resistencia. Sin embargo, sabía que ese momento era crucial, ese cambio podía brindarles una nueva dirección. «¿Y qué te ha hecho pensar? ¿Acaso mi presencia es un obstáculo?», preguntó, dejando escapar la inseguridad que una vez había jurado domar. A medida que estas palabras salieron de su boca, algo en su interior la sacudió. La autocrítica y la compasión estaban en un juego constante. «No, Valeria. Lo que estoy diciendo es que esta persona me ha ayudado a abrazar la vulnerabilidad. A entender que las expectativas no definían la realidad. Aceptar lo que siento, a no dejar que el miedo de fracasar me paralice», respondió él, su voz resonando más segura. Aquella declaración resonó profundamente en Valeria. En su propio camino, había estado lidiando con una paradoja, quería avanzar, pero a menudo se sentía atrapada por el miedo a la crítica y el fracaso. Ella misma había estado reprimiendo deseos y decisiones por el temor de no ser suficientemente buena. Ahora reconocía que esta conversación era un reflejo del viaje de ambos. «A veces, me pregunto si he estado evitando ampliar mi zona de confort. Tal vez lo que realmente me detiene son esos patrones que me he creado», admitió Valeria, sintiendo que sus barreras comenzaban a desmoronarse. «¿Qué pasos crees que necesitas dar para el cambio?» «Te veo más preparada que nunca», él insistió, la reiterada determinación en su tono avivando la chispa que encendió en su interior. Valeria se sintió impulsada a compartir. «He estado considerando un curso de diseño gráfico que siempre he querido tomar. Sin embargo, temo que no cumpla con las expectativas que he creado en mi mente, o que simplemente no esté a la altura». La conversación giró con fuerza alrededor del concepto de expectativas, tanto externas como internas. Si había un espacio donde podía cuestionar el peso que éstas llevaban, era en aquel diálogo sincero. Empezó a entender que ese miedo era solo un obstáculo que había construido, y su amigo parecía genuinamente dispuesto a apoyarla. «Sigue tus instintos, Valeria. Nos hemos perdido en el camino, pero eso no significa que no podamos redirigirnos hacia el éxito», sugirió, dejando que el optimismo envolviera cada rincón del lugar. La idea de compartir sus inquietudes sobre el curso parecía menos aterradora mientras él hablaba. La posibilidad de actuar se fraguaba entre ellos, donde el aliento mutuo reforzaba sus esperanzas. Sin embargo, en su interior, ella aún sentía la presión del cambio y el temor de lo inesperado. De repente, se dio cuenta de que la revelación de su amigo era solo la punta del iceberg. La inminente verdad que él insinuaba estaba por desatarse. «¿Y cuál es el asunto que podría cambiarlo todo?» «Mi mentor me mencionó un trabajo que podría estar disponible. Pero necesito tu apoyo para hacerlo funcionar. Creo que juntos podríamos abordar algo mucho más grande». Valeria iba a predecir un futuro prometedor, pero entonces una nube de dudas y preguntas emergió en su mente. ¿Qué tan íntimamente estaba dispuesta a entrelazar su destino con el de su amigo? Era una decisión que exigía más que una simple respuesta.
El desafío de abrirse a nuevas oportunidades y arriesgarse de nuevo ante lo desconocido le planteaba un dilema moral, ¿una colaboración o una dependencia? Su corazón latía acelerado, esperando los próximos pasos, y sabía que nada sería sencillo. La profundización de lo que deseaba lograr se erguía ante ella como una montaña. Pero, en su esencia, sentía que estaba al borde de avanzar, de desafiar el miedo y declarar su propio camino. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estás listo para lo que eso puede significar? Valeria lo enfrentó, consciente de que la respuesta podría estar por desatar un nuevo capítulo en sus vidas, cargado de transformaciones inesperadas. Valeria se encontraba en la encrucijada de su vida, un punto donde adversidad y oportunidad convergían. La propuesta de su amigo resonaba en su mente, un eco que prometía el renacer de una conexión valiosa. ¿Estoy lista para dejar que nuestros caminos se crucen nuevamente?, se preguntó, consciente de que esta decisión no solo influiría en su carrera, sino también en su propia historia de superación personal. Esto podría ser un desafío significativo, pero también una forma de confirmar que he crecido, pensó, sintiendo como la adrenalina le daba un nuevo aliento. Este riesgo, aunque aterrador, era el indicio de su evolución. Comprendía claramente que afrontar esta colaboración significaba abrirse a la posibilidad de crear algo valioso, pero también entrar en un terreno donde las inseguridades podían florecer. Se dio cuenta de que el miedo que había sentido antes podría ser el catalizador de su transformación. Sí, quiero que trabajemos juntos, respondió Valeria, su voz firme y clara. Había una convicción palpable en sus palabras, como si al pronunciarlas estuviera sellando un pacto con su futuro. La decisión brindó un sentido de ligereza que la sorprendió. Quiero construir un proyecto que no solo incorpore nuestros talentos individuales, sino también represente lo que hemos aprendido en este proceso. Cada palabra se sentía como un ladrillo que sentaba las bases de un camino lleno de claridad y propósito. Su amigo sonrió, y esa sonrisa parecía iluminar la sala. Vamos a hacerlo. Quiere que nuestra idea resuene más allá de nosotras. Este es solo el principio de lo que podemos lograr. Sus ojos reflejaban el entusiasmo que compartían, y esa energía renovada contagió el ambiente, transformando la carga emocional que ambos llevaban en un motor impulsor hacia el éxito. Valeria se sentía viva, conectada con sus aspiraciones y decidida a no dejarse arrastrar por el pesimismo. La semana que siguió estuvo llena de trabajo arduo y colaboraciones creativas. Desde sesiones de lluvia de ideas hasta largas noches de escritura y diseño, juntas forjaron un proyecto que no solo generaría resultados, sino que también atraparía la esencia de sus experiencias de vida. Al hacerlo, Valeria no solo se sentía más confiada en sus habilidades profesionales, sino que también descubría nuevas facetas de sí misma, una mujer decidida a dejar de lado los fantasmas del pasado. El momento culminante llegó cuando decidieron presentar su proyecto a un grupo de inversores. Valeria, inspirada y empoderada por su crecimiento y por el apoyo de su amigo, se sentía lista. Este proyecto es más que una idea, es el reflejo de nuestras luchas, de nuestros logros y de compromiso con nuestras pasiones, compartió ante la audiencia. La chispa en su voz emanaba desde las profundidades de su nuevo yo, un ser que comprendía su valor. La presentación fue un éxito rotundo. Los inversores no solo quedaron impresionados por la idea, sino que también reconocieron la fuerza de la conexión entre ambos. Valeria sintió un torrente de emociones al ver cómo su trabajo valía la pena. El reconocimiento no solo validaba sus esfuerzos, sino que también consolidaba su crecimiento como profesional. La sensación de logro la envolvió, brindándole un sentido de propósito que jamás había experimentado. Al final de la reunión, mientras todos se dispersaban y el ambiente se relajaba, Valeria y su amigo se miraron con complicidad. «Lo logramos», exclamó. Pero más allá del éxito de aquella presentación, Valeria entendía que el verdadero triunfo había sido la reconciliación consigo misma. Había abrazado su vulnerabilidad,
colaborado con alguien del pasado y transformado el dolor en una nueva oportunidad. Con una mirada de complicidad, Valeria le dijo, no sé cuál será nuestro futuro, pero sé que estoy lista para cualquier camino que elijamos. Este proyecto ha cambiado mucho más que nuestras carreras, ha reforzado lo que somos y hacia dónde queremos ir. Esa afirmación, cargada de autenticidad, marcó no solo el cierre de una etapa, sino el inicio de una nueva. El futuro se presentaba no solo impredecible, sino también lleno de posibilidades infinitas. Mientras caminaban hacia la salida, la luz del sol iluminaba sus rostros. Valeria sintió que cada paso que daban era un testimonio de su transformación, de la inseguridad a la confianza, de la lucha a la colaboración. Este es solo el comienzo, pensó, resonando con un sentimiento de satisfacción que nunca había conocido antes. Se daba cuenta de que había logrado volver a encarrilar su vida, y que el café derramado había sido simplemente un acto que la había llevado a descubrir su verdadero potencial. Ahora, con el futuro latiendo con fuerza frente a ella, Valeria comprendía que el poder para cambiar su vida estaba en sus manos. Y así, con renovada energía, se dispuso a abrazar todo lo que estuviera por venir, convencida de que había conquistado la máxima prueba, su propia voz e identidad. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Síganse suscribiendo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.